Vamos a mirar primero a los Corintios capítulo 3 y verso 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, pensar en, y ocurrió en Corintios, en que yo soy de Pablo, en que yo soy de Apolos, en que yo me pertenezco a esto. Nosotros vamos y estamos funcionando por redes, ustedes van a funcionar y ya estamos funcionando por discipulado. Entonces, pensar en decir yo soy de este, yo soy de aquel, creo que nos va a llevar un poco a desenfocarnos por qué estamos trabajando en redes. Trabajamos en redes por cuestión de cuidado y por cuestión de cuidar nuestro crecimiento a la gente que va llegando. Entonces, dése cuenta usted que cuando hablan de Pablo y de Apolos, 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, los líderes de grupo, los líderes de discipulado, no son sino que servidores por los cuales la gente ha creído. ¿Cuántos se consideran eso? Todos lo somos. Si estamos cada semana en los grupos de fe llevando la palabra, nos hemos convertido en eso. Somos servidores por medio del cual la gente cree. Porque la gente cree al escuchar la palabra a través tuyo. La gente cree al ver tu ejemplo. La gente cree que hay Dios cuando llegas y se lo presentas. Entonces somos servidores por medio de los cuales viene la gente y cree. Entonces, yo planté, Apolos regó. Toda semilla que se siembra va a tener una cosecha. Siempre va a ser así. En el reino natural, en la ley natural de la vida, toda semilla que usted ponga por ahí, esta va a brotar. ¿Cuántos se acuerdan del experimento de los frijolitos en el algodón? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez en sus tiempos? Mire, mire qué generaciones tiene. Levánteme la mano y el que no, pues faltó ese día a clases. Porque todos pasamos por el hecho de coger dos frijolitos, ponerlos en qué? En un algodón o tierrita. ¿Y qué más había que hacerlo? Regarlo y milagrosamente ¿qué crecía? Una plantita y tenía un tallito, ¿verdad? Iba brotando y luego botaba hojitas y luego y por ahí algunas florcitas. Era algo maravilloso. ¿Cómo puede ser que un frijol que estaba en la alacena de mamá, sin hacer nada y tener propósito, puede llegar a florecer, dar tallo y dar fruto? Y aplíquenlo a lo espiritual. Un frijol en una alacena sin hacer nada y llegar a ser algo productivo, que brote, que traiga fruto y que florezca. El poder que hay cuando tú y yo sembramos la palabra. Yo quiero hoy animarte a que tu corazón se levante a creer que cada semana que tú y yo predicamos, ¿qué estamos haciendo? Sembrando. Y al siguiente grupo, ¿qué estamos haciendo con la gente? Al darle la palabra, le estamos regando. Y estamos sembrando y regando. Y que si usted capaz no ve fruto todavía y se está desanimando porque dice, y este que me pone la cara mala, y este que no sé qué viene a hacer al grupo, que viene solo a mirar, bueno, algo Dios va a hacer con ellos. Algo va a ocurrir porque la palabra sembrada no vuelve vacía. Así que hay un poder en nuestra siembra. La palabra tiene poder. La semilla que es la palabra, se la siembra y esta brota. Hoy vamos a estar mirando mucho acerca de la estructura de los grupos. Ese es el tema de ahora. Vamos a mirar un poco cómo están estructurados y cómo ocurrió esto en la Biblia, cómo Jesús los estructuró y cómo los discípulos llevaron así los grupos. Venga a mirar Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo hacían los discípulos los grupos. Hechos capítulo 2. Hoy vamos a aprender tips para mejorar la forma como llamamos los grupos.
la Biblia enseña que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dígalo conmigo, Dios da el crecimiento, dígalo. Usted lo tiene que entender. Dios es el que da, pero hay tips que hoy lo vamos a mirar a través de la escritura de qué cosas podemos hacer dentro del grupo. Si el crecimiento lo da Dios, ¿a qué hora se le ocurrió a unos cientos o a unos cuantos decir que crecer era malo? ¿A qué hora podemos caer en el error de pensar que el crecimiento va a ser algo malo si el crecimiento es algo natural que lo da quién? Dios. Entonces, si Dios lo da, ¿será bueno o malo? Va a ser bueno. Entonces, ¿qué debemos anhelar nosotros? ¿Qué debe anhelar usted para su grupo? Díganlo, ¿qué debe anhelar usted? Que crezca. ¿Estará mal anhelarlo? ¿Estará mal decir quisiera que vengan 30 personas acá a mi casa? ¿Estará mal? No, Dios está anhelando que crezca. Si a Dios mismo da el crecimiento, es su anhelo, y lo que Él anhele debemos anhelar tú y yo. Así que, ¿cómo hacían los discípulos los grupos? Mire Hechos capítulo 2, verso 40 en adelante. Dice: y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000. Entonces, solo usted fíjese aquí que los reportes son tan bíblicos, porque si no, alguien los tuvo que contar. Para haber dicho que eran 3,000, alguien los contó, y para que estén en la Biblia es porque al Espíritu Santo le interesó que esté, porque Él está interesado en reportes. Entonces aquí la Biblia trae muchos reportes. Dice que aquel día fueron 3,000 aquellos que creyeron y que se bautizaron. Imagínese usted qué locura, ¿verdad? 1042. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué hacían ellos? Usted ve aquí 4 cosas que hacían en los grupos. En el verso 42, preservaban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, predicaban la palabra. Eso es lo primero que usted ve aquí. ¿Qué hacían ellos? Predicaban la doctrina que habían sido impartida, la que habían recibido. ¿Qué otra cosa hacían? Tenían comunión unos con otros, no eran unos desconocidos. Invertían tiempo en la amistad, invertían tiempo en conocerse. Entonces, ¿qué hacer en nuestros grupos? Ahí va la segunda. La primera, ¿cuántos todos acá predican? Se predica en los grupos. La segunda, los grupos también debemos de tenerlos para hacer amigos. Usted invierta tiempo en estar con ellos. Aproveche el refrigerio, interésese, pregúnteles en qué trabajan, tienen familia, no tienen, a qué se dedican, qué hacen los tiempos libres, que podamos estar con ellos. Los discípulos lo hacían así, perseveraban en la doctrina, tenían comunión unos con otros. ¿Qué otra cosa hacían? Ahí mismo en el 42, ¿qué hacían? Partían el pan. Diga al que está al lado, dales de comer, dígaselo. Dales de comer. El refrigerio es tan bíblico, gracias al Señor, amén. Dice que ellos cogían y tenían el partimiento del pan, compartían los alimentos. Y lo último que vemos es que estaban en oración. Entonces, 4 cosas: predicar la palabra, tener comunión, es decir, amistad los unos con los otros, compartir el pan, es decir, tener su refrigerio, y orar. Oren, mis hermanos. Usted sabe que los grupos, en el grupo está el tiempo de intercesión. A mí la gente me pregunta y dice: pastor, ¿cuándo intercede la iglesia? Yo le digo: todos los días. Todos los días, de lunes a domingo estamos intercediendo. Aunque la iglesia todavía no tiene establecido pensar así en un grupo de intercesión, todos los días hay intercesores que están clamando en las casas. Amén, mis hermanos. La intercesión no es de unos pocos, el interceder nos toca a todos. Y la intercesión es un bien que usted debe llevar a su grupo. Usted sabe el orden. Después de que ya al final, después de la prédica, ¿qué viene? ¿Qué hace después de la prédica? Y después de la ofrenda, ¿verdad? Entonces intercedemos, pedimos peticiones, nos cruzamos las peticiones y estamos orando por ellas. Predicar, tener comunión, compartir el pan y orar. Y vaya hasta el 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía el Señor? Añadía, vamos a leerlo todos, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Entonces, ¿quién añade el crecimiento? El Señor. La gente se sorprende y dice, ¿cómo esta casa en tan poco tiempo, en 2 años de vida, pudo haber crecido tanto? Es el Señor. Cuando usted le pregunten cómo ese es un fenómeno, es el Señor. Es el Señor quien trae el crecimiento. Es el Señor que va a traer crecimiento a tu grupo. Amén. La Biblia lo dice. Ahora vamos a mirar Mateo capítulo 10. ¿Qué es lo que Jesús mandó hacer a sus discípulos cuando los envió? Vamos a Mateo capítulo 10. Usted sabe que justo en el capítulo anterior, cuando el Señor decide establecer discípulos y llamar a 12, es cuando Él encuentra a las ovejas que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor, ¿verdad? Como ovejas que no tenían pastor. Las vio dispersas, las vio desamparadas y trae la forma para poder llegar hasta la mies y cuidar de ellas a través de los obreros. Entonces Jesús levanta y establece discípulos. Vamos a mirar y cuando los envía, ¿qué les manda a hacer? Mateo capítulo 10. Y vamos a ver desde el verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué cosa? Autoridad. ¿Qué es lo primero que les da? Autoridad. Sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yo estaba viendo que la palabra dolencia en el griego significa sensibilidad emocional. Entonces, aún el Señor les dio autoridad no solo para sanar enfermos y librar endemoniados, sino para sanar a la gente del corazón. ¿Se acuerda usted el pasaje cuando Jesús lee en el templo y dice, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para, y habla de sanar quebrantados de corazón? La tarea hoy sigue sobre nosotros. Siguió sobre los discípulos para que vayan y sanen toda dolencia. Esta dolencia habla de necesidades del alma, heridas del alma. Entonces nos da autoridad. Lo primero que hace es darles autoridad. ¿Y qué es lo segundo que hace? Mire, sigamos leyendo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Verso 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué cosa? Les dio instrucciones. Entonces yo quiero que usted vea algo. Lo primero que hace es darle autoridad. Y lo segundo que hace es darle instrucciones. Porque ¿cómo vamos a poder pensar nosotros en tener autoridad si no sabemos cómo usarla? Entonces, a quien Dios delega autoridad, le va a dar instrucción. Entonces, si estamos recibiendo instrucción, es porque el Señor ha puesto autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha dado autoridad como sus discípulos? Amén. Pero a quien Dios da autoridad, Dios asimismo da instrucción. Si tenemos la oportunidad de tener un grupo y Él nos ha dado autoridad para tenerlo, entonces nos dará también la instrucción para mantenerlo y edificarlo. Amén. Porque muchas veces preguntamos el cómo lo vamos a hacer. Hoy Dios nos da instrucciones. ¿Cómo mantener el grupo? ¿Cómo llevar un grupo? Vamos a mirar en la escritura cómo Jesús dio instrucciones a sus discípulos. Y yo quiero que veamos 7 cosas que vamos a ver aquí en este mismo pasaje cuando Jesús los envía a sus discípulos, que nos van a ayudar mucho a poder entenderlo dentro de nuestros grupos. Vamos a mirar el verso 5 otra vez. Dice, a estos 12 envía Jesús y les da instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo primero que hacen, las instrucciones que les da, es decir, el camino por donde debían ir.
Lo primero era por quién debían ir. Jesús, ¿cuál fue la primera instrucción que les dijo? No vayan donde los samaritanos, no vayan por camino de gentiles, vayan primero ¿a dónde? A las ovejas de la casa de Israel. Entonces Jesús les estaba dando el target, Jesús les estaba dando el objetivo, a dónde ellos tenían que llegar. ¿A quién debían ir los discípulos? A las ovejas ¿de dónde? De la casa de Israel. Entonces la primera instrucción es tener claro a quién vas a invitar. Si vamos a llevarlo a nuestro grupo, lo primero que Jesús hizo es decirle, esta es la gente. Hoy a nosotros no podemos pensar solo en la casa de Israel, porque Jesús dio esa instrucción a sus discípulos al inicio. Pero usted debe recordar qué dijo Jesús al ascender a los cielos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vayan y hagan ¿qué cosa? A todas las, ya no era solo la casa de Israel, ya sobre nosotros está ¿dónde? Las naciones. Diga conmigo Ecuador. Diga conmigo Latinoamérica, este continente y cualquier otro. ¿Usted cree que el Señor nos pueda llevar allá? Amén. Vamos a donde la fe nos lleve y creerle al Señor. Entonces, llevando esto por grupo, lo primero que debemos entender es a quién vamos a invitar. La primera instrucción. Usted tiene que recordar que alguna vez estudiamos la palabrita oikos. Oikos significa la gente con la que usted comparte por lo menos 45 minutos en toda la semana con ellos. Ese se considera tu gente, el oikos, la gente que te rodea. ¿Quién vamos a invitar al oikos? ¿Quién puede ser un oikos en tu vida? Vamos a poner ejemplos. A ver, gente con la que pasemos como mínimo 45 a 1 hora durante la semana. ¿Quiénes son? A ver, Peter. Tus padres, ¿verdad? ¿Quién más puede ser el oikos? Giancarlos. Compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de trabajo. ¿Quién más? A ver, Marianita, ¿cuál sería su oikos? Vamos a hablar en términos personales. ¿Cuáles serían sus oikos? En mi casa, mi hijo. Su hijo, ¿verdad? Porque usted pasa tiempo con él. A ver, Mónica, ¿y sus oikos quiénes serían? La secretaria. Su secretaria, sus hijos, su esposo. ¿Alguien más con quien usted pase más tiempo? Mi líder, o sea, Ajá, su grupo, ¿verdad? La gente con la que comparte. A ver qué me puede ayudar también. Amalia, ¿quiénes son los oikos para usted? Su jefa. ¿Quién más? ¿Solo son ellos en la oficina, usted y ella? no, también en su casa de ella, porque comparto con ella. Con su familia, la familia de su jefa. Ajá. Son sus oikos. Quiero que identifique por un momento quiénes son sus oikos. A esa gente es la que usted debe invitar. No ande por ahí tirando balazos al aire, como que, ay, aquí me voy a invitar. Y uno sale agarrando a quien sale en el camino. No, si trabajamos enfocados, nos va a ir mejor. Quiero dejarle un tip. Reúna a su gente, reúnase con su líder, reúnase con su otra pareja del líder. Si tiene esta casa, reúnalas. Si tiene ya gente que está empezando a caminar, reúnalas. Y pregúnteles, vamos a trabajar enfocados. ¿A quién vamos a invitar? A nuestros oikos. ¿Quiénes son tus oikos? Dame 3 nombres. Y cojan los nombres de ellos. Y pónganse a orar por ellos. A clamarle al Señor para que ellos lleguen. Para que ellos lleguen. Esa va a ser la forma. Y si usted empieza a clamar, el día que esa persona llegue, usted seguro va a acordarse el nombre. Así no sea su oico y sea el oico de alguna estaca suya, se va a acordar. Ese día usted lo va a recibir, le va a decir, hemos estado orando por ti. Hemos estado pidiéndole al Señor para que tú llegues acá. Entonces el crecimiento no va a ser un crecimiento a ver por dónde y la agarramos, sino que va a ser un crecimiento enfocado. Y el líderes acá del grupo, vamos a estar preocupados e interesados. ¿Cómo está Felipe? Si es tu oico. Lo invitaste, le dijiste cómo se siente. ¿Quieres que lo llame yo? Y de una otra forma de empezar a mirar a la gente que vamos a invitar. Porque muchos nos sentamos y capaz usted se ha hecho tan cristiano, pero es tan santo que no tiene amigos del mundo. Capaz le toca salir un poco al mundo. No a que se le pegue las mañas del mundo, pero a ir a buscar gente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces hemos caído en el error tan grande de distanciarnos de todo el mundo que solo tenemos oikos, aleluya. Solo son cristianos.
Entonces, yo creo que todos, ¿cuántos trabajan aquí? Todos ustedes. Entonces, cuando alguien dice, pastores, que yo no tengo a quien invitar, yo no creo. Y eso que yo tengo fe. Pero esa no creo yo. Porque todos tenemos gente con quien compartimos durante la semana fuera de estas paredes. Entonces, yo quiero invitarles hoy a que podamos entender lo primero. ¿A quién vamos a invitar? La primera instrucción que Jesús le dijo a sus discípulos: quiero que vayan a esta clase de gente. Entonces, hoy yo les estoy dejando sobre ustedes la responsabilidad. Enumeren oikos, pongan nombres, hablen con su gente, cuáles son, y empiecen a orar por ellos. Y empiecen a preocuparse, decirle: ¿qué pasó? ¿Lo invitaste? ¿No viene? Si viene, no quiere saber nada. Bueno, vamos a seguir orando para que el día que llegue usted pues sepa vida, pasión y muerte de ese oico, a causa de que lo estuvieron esperando. Amén. Entonces, lo primero es ver a quién vamos a invitar. Miren lo segundo, el verso 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo segundo que les dijo Jesús? Que vayan y prediquen, ¿qué cosa? Ve al 7, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha. Eso es teología, escatología, el tiempo final. Eso es la profundidad de las escrituras, o será evangelismo. Predicar el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué debemos predicar usted y yo? Que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todos recibimos acá estudios. Todos tenemos, y ustedes se cuentan, todos los estudios apuntan a un cierre evangelístico. Todos, toda buena palabra apunta a eso. Nosotros no estamos para estudiar la Biblia en un grupo de fe, mis hermanos. No estamos. No se nos confunda. Cuando usted vaya a agarrar y vaya a preparar la prédica, no diga: a ver, voy a ver qué dice el original, qué dice en el arameo, qué dice en el griego, qué pensaron. Y usted les va a salir con eso a ellos. Predique sencillo, el evangelio es sencillo. A la gente no la trate de sorprender con que usted es buen predicador. A la gente no le interesa eso. La gente va necesitada de esperanza para vivir. La gente va necesitada para que le resuelvan sus problemas. La gente va necesitada por oír una palabra de ánimo, no por ver a una buena persona que se desarrolle en palabra y en teología. Amén, mis hermanos. ¿Qué fue lo segundo que hizo el Señor? Decirles qué predicar. Les dio el tema. Quiero que vayan, y no les digo quiero que vayan y prediquen de los tantos cuernos que va a tener. No, no. Quiero que vayan y prediquen de todos los tronos, a ver quién se va a quedar con uno de ellos. No. Digo, quiero que vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que debemos hacer es predicar el evangelio, evangelizar. Mire, cada grupo, cada semana tiene que hacer llamado. Cada semana. Si usted no quiere hacer llamado porque son los mismos de siempre, es porque está perdiendo el enfoque del grupo. Porque usted dice: no, qué vergüenza, somos los mismos 4 y voy a tener que hacer llamado. ¿Y cuántas veces son los mismos que se entregan todas las semanas? Significa que no estamos motivando a la gente y estamos perdiendo el enfoque de invitar gente. Si usted hace llamados toda la semana, está creyendo que siempre alguien se va a entregar al Señor ese día. Usted proponga, se diga: yo cada vez que predique, cada semana vamos a hacer llamado. Quiero enseñarle la forma más sencilla de llevar a una persona a Cristo cerrando su predicación. ¿Cómo hacemos el llamado? Cada estudio tiene una aplicación. Tiene que haberse visto usted. Todos los estudios tienen una aplicación que lleva a hacer un llamado. Haga que la gente cierre sus ojos e incline sus rostros. Cuando usted va a hacer el llamado, diga: quiero invitarles a inclinar sus rostros y a cerrar sus ojos. Haga que todos cierren sus ojos. Usted diga: es sencillamente porque vamos a orar. Y orar es hablar con Dios. No tenga pereza ni se ponga mal cada vez que usted va a ser llamado, que diga lo mismo. Otra, ¿qué va a pensar el hermanito que tiene 4 veces viniendo acá, que yo cada vez hago el llamado igualito? Si cada vez va a haber gente nueva que va a venir acá. Es como cuando usted vaya a agarrar y me va a decir: pastor, usted solo habla de fe los domingos. Y usted parece disco rayado hablando de fe y a cada rato, y crea que el Señor lo va a hacer. Usted no sabe cómo esa palabra levanta al pueblo una y otra vez. Es más, yo quiero que usted el día de mañana me recuerde a mí por qué predicaba yo.
Así que no me voy a cansar de predicar de la fe. Amén. Es la forma como llegamos hasta el corazón de Dios. Entonces hace inclinar los rostros, cierra los ojos de ellos y usted sencillamente los invita a ellos a orar y los lleva a una oración. ¿Cómo llevamos a una persona a Cristo? Invitándola a reconocer su situación. Mis hermanos, tengan mucho cuidado cuando ustedes ministren el arrepentimiento. Porque hay algunos que por el deseo de que se arrepientan, hacemos sentir a la gente muy mal. Es que tienes que arrepentirte, entonces tienes que, eso va como en su tiempo, ¿verdad? Pero si nos lo queremos ganar, hagamos que la gente reciba al Señor a su corazón. Que le digan, Señor, yo te invito a vivir en mí, te acepto como mi Salvador. Y ahí suelte, le diga, yo me arrepiento de mis pecados y te invito a morar en mí. En el nombre de Jesús, amén. No haga oraciones tan largas. Es que usted dice, no, es que si yo no siento que oro un poco más y Jesús no les entra en el corazón. Entonces, como usted lo hace orar un poquito más largo para, por si acaso no estaban creyendo al inicio de la oración. Hágala corta. No la haga tan larga y va a ver que la gente le va a seguir a usted. Si usted empieza con palabras, Señor que estás en los cielos, repita, Señor que la gente se pierde. Hoy que estamos aquí todos reunidos, venimos en tu nombre, repita. La gente se queda, hoy que está, ¿qué era? Queremos hoy reconocer que sin ti nada podemos ser porque entonces la gente se pierde. Entonces la gente empieza a pensar en la frase que usted dice y no en la oración que estamos haciendo. Señor Jesús, hoy abrimos nuestro corazón. Te recibimos como el Salvador de nuestra vida. Ven a vivir en mí. Perdona mis pecados. Te reconozco mi Salvador. Amén. Y déjelos ahí en oración, dígale ahí. Quiero pedirles que permanezcan en esa misma posición. Y usted invite y diga, si usted hizo esa oración conmigo, yo quiero invitarle a usted que levante su mano. Yo quiero orar por ti. Cuando alguien alce la mano en su grupo, usted bendígalo en voz alta. Porque cuando usted empieza a decir, Dios te bendiga, o lo empieza a felicitar, ¿sabe qué hace? Anima a otros que oraron, que tienen vergüenza de alzar la mano. Que siempre lo primero es lo más difícil. Pero aquel que oró y está con los ojos cerrados y empieza a oír, felicidades, te felicito, bien hecho. ¿Qué dice? Yo también quiero que me feliciten si yo oré. Yo también lo hice igual. Entonces ahí se animan y levantan la mano. Entonces hágalo usted. Lleve a la gente, felicítenlos, déles un aplauso a que su gente que está cerca los abrace. Entonces que usted pueda llevarlos siempre a un llamado. Cada semana tenemos que hacer llamados. Vamos a mirar lo tercero. Mire el verso 8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia hay que dar. Entonces, ¿qué es lo que les estaba enseñando el Señor a hacer? A bendecir. De gracia hemos recibido, de gracia hay que dar. Después de que sabemos la gente que invitamos, después de que sabemos qué vamos a predicar, tenemos que entender que los grupos están para bendición. Usted y yo estamos para bendecir a la gente. Preocúpese por ellos, abrácelos, ámelos, bendígalos. Bendígalos de palabra, bendígalos de hecho, bendígalos en todo momento, hágalos sentir bendecidos en su casa, de que son parte de la alegría que usted tiene el tenerlos en el hogar. El Señor le dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Póngase a pensar qué fue lo que hizo, qué fue lo que ocurrió para que usted se acerque a Dios. Acuérdese por un momento, alguien tuvo que haberte llevado, alguien tuvo que haberte dicho, acuérdese por un momento. ¿Cómo fue que llegaste al Señor? Alguien te bendijo, alguien te agarró, capaz alguien te invitó a comer, capaz alguien te prestó atención, capaz alguien te dio una palabra. Bueno, eso mismo que hicieron por ti. ¿De dónde te sacaron? ¿Dónde andabas? ¿Qué tan perdido estás? No lo perdamos, mis hermanos. Eso mismo es lo que tú debemos hacer por los que el Señor trae al grupo. Amén. Bendecirlos de la misma forma. ¿Cuántos lo van a hacer así? Amén. Vea el cuarto, miren 9 hasta el 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sabe cómo se ve todo esto?
como detalles menores, pero importantes. Porque el Señor les dice, la gente que deben ir, que deben de predicar, que deben bendecirlos, y luego le da los pormenores. No lleven esto, cojan esto, agárrenlo así. Entonces yo quiero dejarles hoy unos pormenores para los grupos. Número 1, respete las normas de la casa. Quiero hablarle a los jóvenes que tienen aquí grupos en donde están en las casas donde hay padres. Respeten las normas de las casas. Déjenla en orden. Si van, imagínense, ustedes son 20 o ustedes no sé cuánto, han de sacar hasta las sillas, no sé, hasta del cuarto de los padres, han de ir a sacar sillas. Y peor, después del refrigerio. Esos son pormenores, dejen la casa limpia. ¿Saben por qué dejan la casa limpia y ordenada? Porque ahí estuvo Dios. Entonces debemos dejar realmente una huella de que ahí estuvo Dios. Dejemos las casas ordenadas, limpias, tal cual las encontramos. Segundo, tenga cuidado con la duración del grupo. Los grupos deben de durar máximo de 1 hora y media a 2. Los grupos no son vigilias, mis hermanos. La intercesión no es vigilia. Presten atención, si usted hace la intercesión 1 hora, nadie le va a volver de los que fueron por primera vez. Se le van a quedar dormidos, se le van a distraer, van a estar pensando en otra cosa. No debe durar más de 1 hora y media a 2 todo el grupo. Y mis hermanos, también hay que tener consideración de la gente, de la casa en donde estamos. Porque si usted toda la semana se queda de 8 a 1, el grupo lo van a disolver prontito y no va a ser el diablo. Porque cuando nos va mal somos artistas en decir es que el diablo nos botó de esta casa, pero vamos a buscar a otras. No, a veces hemos sido no sabios. Entonces la duración importa. Amén, mis hermanos, ese es otro detalle al pormenor que usted lo puede ver acá. Tener cuidado de la duración. Eso también se lo digo a los jóvenes. Si el papá dice la casa es de tal a tal hora, usted procure de honrar al anfitrión que abre las puertas y haga que el grupo termine a tal hora y despache a toda la gente. Si quieren seguir la pachanga, que sea en la vereda, pero que usted pueda respetar el horario que se pone en casa. Cuando usted no sepa dar un consejo, no se lo invente solo por decir algo. ¿A cuánto les ha pasado que cuando les preguntan algo como consejo, a veces no sabemos qué responder? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Pero ahí en ese momentito, con tal de quedar bien, y soltamos cualquier cosa. No, yo creo que tú deberías. Y decimos cualquier cosa que ahora fue un mal consejo, por sencillamente decir algo. Mire un consejo, otro consejo pequeño a detalle. Si usted no sabe qué responder, tenga libertad de decir, ¿sabes qué? Yo debo averiguar la respuesta. O sea que yo voy a preguntar esto mejor. Mis hermanos, ustedes cuentan con líderes en sus redes. Y nos tienen a nosotros también. Entonces, para poder ir a un consejo que capaz usted no encuentre una solución, usted pueda acudir hacia su líder, hacia nosotros, para poder ayudarle. Pero no se esté inventando consejos. A veces ocurre eso en los grupos. Guarden el orden al momento de la manifestación del Espíritu Santo. Si es cierto, nosotros tenemos programas y el Espíritu Santo puede venir y hacer del programa lo que quiera. Pero hay un orden que igual usted y yo podemos mantener. Aun cuando haya la manifestación del Espíritu. Y mayormente si hay la manifestación de un endemoniado. Porque si hay la manifestación de un endemoniado capaz y ahí terminó el grupo. Porque esa fue la sensación de la noche. Ahí dando vueltas en la mitad de la sala. Y todos ahí viendo y algunos corrieron a la cocina a preparar el refrigerio. Otros se fueron a ver algo al carro y no quedó nadie. Escúcheme, esa es la estrategia del enemigo. Distraer. Por eso que usted ve esas manifestaciones. Mire, escúcheme. Aún, y quiero decírselo, aún esas manifestaciones a veces no son ni demoníacas. Son de la misma persona. Porque está pidiendo ayuda y no sabe cómo llamar la atención. Muchas veces pasa eso. Entonces tenga toda la autoridad. Y cuando habla de la autoridad no es para que le peguen, ni lo sueñen, ni le hable mal, sino para que usted se le acerque y en la autoridad que el Señor le ha dado, solo es un ejemplo, le diga tranquilo, tranquilo. Y que usted coja y le diga, ¿sabes qué? Vamos para acá. Entonces, por algo trabajamos en pareja, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy predicando y este se está manifestando, mira, vente un ratito nomás, vamos acá a la cocina, te voy a dar agua.
Entonces se lo lleva allá y lo ministra y lo hace libre, pero que podamos mantener el orden. Créame, si usted permite que se distraiga con una manifestación demoníaca recontrafuerte y usted para que todos vean que usted tiene poder para echar demonios, no le va a venir nadie más. ¿Cuántos de ustedes se han asustado alguna vez por una manifestación? Alguien, la verdad, mire, hasta usted se asusta. Capaz el líder sale corriendo y se quedan ahí las ovejas sacando al demonio. Entonces, seamos sabios. Acuérdense que Jesús en la sinagoga, ¿cómo le dijo al endemoniado? Cállate y sal de él. Entonces tenemos autoridad para hacerlo igual. Amén. ¿Algún otro consejo pequeño? Déjeme darle. No empuje a la gente. Si usted va a orar por ellos, diga conmigo, aquí no empujamos. Si usted va a ministrar en el grupo, usted no esté, ya a esta altura sabemos que no es que el que se cae reciba el Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces no caigamos en el error, aunque a veces uno está tentado porque lo ve que ya está, ¿no? Ya como que, entonces darle una ayudadita. No necesita ayudadita, mis hermanos. No necesitan. Entonces, cuidado, y luego su grupo es, están los que empujan. Entonces, está prohibido empujar. Dígale a su vecino, prohibido empujar. ¿Qué otro detalle en grupos? Hoy es una buena noche para hablar. Yo creo que llegó el tiempo de que usted escuche esto para que sepa cómo manejarse mejor en los grupos. Hombres ministren hombres, mujeres a mujeres. Jóvenes que están acá. No es que esa es la muchacha que me gusta, entonces a ella yo la voy a ministrar. Y usted todas las veces la quiere ministrar a ella y quiere imponerle manos. Entonces no es un buen consejo que están acá. Hombres ministran hombres, mujeres ministren mujeres. Y quiero decirle algo, habrá varones que están aquí casados. Habrá por ahí una ovejita, un lobo vestido de oveja que quiera resbalársele y que llegue al grupo y que sea usted que lo busque y que le diga, no, es que usted es el hombre de Dios, es que usted como predica. Entonces, como su esposa ni lo felicita cuando predica y esta lo viene a edificar, entonces ahí empieza la cosa. Soy buen predicador, lo dijo la hermanita. Entonces uno empieza a oír eso porque le hace bien, ¿verdad? La sierva tibia. Entonces como que empezamos a oír y como que prestamos atención al tema. Entonces cortémoslo, mis hermanos. Créame, yo se lo digo así. Aún aquí en la iglesia pasa. Créame. A veces cuando vienen a saludarnos, al final del servicio hay momentos en que hay señoras. Uno, ¿qué puede hacer con ser guapo? Pero estoy molestando. Pero no, ese es el ministerio, mis hermanos. Créame. Es el ministerio que hace a un hombre atractivo. Entonces viene y se ponen, y a mí me costó muchísimo cuando yo fui pastor de jóvenes. Carla en ese tiempo que era mi enamorada siempre estaba ahí, ¿verdad? Y siempre me enseñó, le tenemos un nombre puesto no se lo voy a decir para que no quede de generaciones grabado, pero y llamaba, me dice, esta es una muchacha, y le llamaba, muy suave el término, ¿verdad? Pero yo tuve que aprender, mis hermanos, tuve que aprender. Incluso consejerías, yo no doy consejerías a niñas ni a jovencitas. Ya a las mayores porque ahí, pero a una joven yo no doy consejería. Entonces usted tiene que aprender, para eso está la pastora. Y yo creo que debería hacerlo con todas las mujeres. Y debe ser así. Hágalo usted con sus grupos. Hágalo así, mis hermanos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. La ofrenda. Otro punto importante. Cuéntenla de a dos la ofrenda. No se quede usted contando solo. No es buen testimonio. Busque, y usted que es líder, encargue, si tiene tesorero, haga que el tesorero y alguien más cuenten la ofrenda. Ahora le voy a pedir de favor, no la cuente a la hora del refrigerio. Están todos comiendo y se está 1, 2, 4 monedas 25, 5. Entonces todo el mundo está ahí viendo cómo usted cuenta. Entonces se están repartiendo las ganancias. No, ¿verdad? Sean sabios al momento de contar la ofrenda. Váyanse a un lado donde estén tranquilos y puedan preparar la ofrenda. Apunte ahí, no se atreva a gastar la ofrenda. ¿Sí? Porque, y mire, no va a pasar con ustedes, pero sí va a quedar para todas las generaciones. Porque el día de mañana, ¿cuántos grupos seremos hoy que estás viendo tú esta escuela?
y la enseñanza que debes entender también. La ofrenda tiene que ser contada por dos y debe ser entregada hasta esta casa porque son los dineros del Señor. No es que tuve sed y agarré la ofrenda para comprar una cola en la tienda. No es que tuve una necesidad y luego repongo. Son los dineros del Señor. ¿Puedo ir un amén? Entonces, seamos sabios en esto, mis hermanos. Amén. Y sepamos traer la ofrenda. ¿Dónde va la ofrenda? En un sobre. Y la ofrenda, ¿qué más va dentro de ese sobre? Muy bien. El reporte va allá adentro. Otro, no contienda con nadie. Y mayormente temas de doctrina. Por favor. No me voy a olvidar cuando empezamos la iglesia y empezamos con grupos. Había un grupo en donde empezó a hablarse de la fe y empezó la contienda del líder del grupo con una oveja, de esas ovejas que habían ya aprendido y venían de una u otra iglesia, ¿verdad? Y llegaron hasta ese grupo y empezó a contender sobre si había fe o no en los cielos y si iba a necesitar fe o no en los cielos. Y el líder empezó a tratar de dar una enseñanza y aquella ovejona estaba ahí sentada y diciendo, no, es que yo no creo lo que estás diciendo y en disponer. Y el líder empezó a sacar sus años de teología. Entonces, imagínense, estaban toda la gente ahí. Entonces, no contienda. Si alguien le sale con una locura, sea sabio usted. Ya sabe qué, párelo. Ese tema mejor lo hablamos luego. Usted que está predicando tiene la autoridad para decir, ¿sabe qué? Nos estamos desviando de la enseñanza. Lo hablamos luego. No es que lo hablamos luego. Y si sigue, te callas y te vas al demonio, ¿verdad? No, entonces, siempre con sabiduría, mis hermanos. Pero usted tiene la autoridad para llevar la situación. No contienda, dígale a su vecino, no contienda. No es que los ángeles hacen, no hacen, cuidan, es que le va a salir temas. Es que la Virgen hace, no hace. No caiga en error de contender. La Biblia mismo dice, es de necios el ser contencioso. Entonces no caigamos en el error de la contienda y mayormente en la doctrina y tampoco en las cosas como equipo. Es que lo ibas a hacer tú. No, tú dijiste que lo ibas a hacer. No, pero te lo encargué a ti. ¿Te acuerdas que te dije ayer? No, a mí no me encargaste. Es que te lo mandé por mail. Es que a mí nunca me llegó el mail. Entonces entra y todas las ovejas están viendo al líder y a la pareja del líder cómo se están amando entonces, por favor, ustedes es aquí como el matrimonio. Los trapos sucios se lavan en casa. Entonces no contiendan. Es que el refrigerio te tocaba a ti. No, a ti sí yo lo di la semana pasada. Entonces, no, usted solo sonría en ese momento y diga, bueno, vamos a pedir pizza y la va a pagar él, ¿no? Entonces, no tú, no, entonces, seamos sabios, páguela usted, no contienda. ¿Puede un amén? No es permitido que gente que no es esta casa llegue a predicar a su grupo. Es que está el profeta de no sé dónde que vino y está. Entonces usted lo agarró esa semana y como el profeta no encontró a dónde más a ir y quiere predicar porque necesita sustento, entonces va a agarrar y va a llegar a su grupo. Créanme, mis hermanos, yo no quiero entrar en el hecho de quién es hombre o profeta de Dios o no, pero sí debemos aprender a cuidar la gente de nuestra casa. Ha pasado mucho que por meter a un predicador que llegó y que tu amiguita lo trajo, o que la vecinita lo tenía, o mi amiga de la otra iglesia y que iban haciendo milagros, usted lo llega. No, mis hermanos, no, tomémoslo sabio y hoy entendámoslo, está prohibido. Y en algún momento que llegue a ser el caso, usted va a tener que consultar a su líder de red y preguntar con previa autorización para que usted lo traiga y lo pueda atender en el grupo. ¿Okay? La gente que predica en los grupos son los líderes. Si no son los líderes, son los líderes de su líder. Pueden llegar a predicar al grupo. ¿Qué hay de las estacas? Nosotros enseñamos a que ellas se encarguen de todo lo demás que tiene que ver con el programa del grupo, pero no la prédica. Hay momentos particulares en que por A, B o C el líder no está, el otro tampoco y le tocará una estaca, pero los predicadores deben ser los líderes, ¿ok? Y algún otro detallito por aquí.
Deje ver si se me escapa. Ya le dije que no empuje, ¿verdad? Ya le dije que no se gaste la ofrenda. Muy bien. Entonces ahí están detalles pequeños para los grupos. Eso habla del verso cuando Jesús agarró y les dijo: no lleven esto, dejen esto, agarren, ¿verdad? Vamos a mirar la quinta. Versos 11 al 13 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá, que dice, a vosotros. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la casa donde va a ser el grupo? Jesús envió a sus discípulos a casas. Infórmese quién es digno en esa casa. Cuando vamos a buscar una casa para hacer un grupo, infórmese de la gente que está en esa casa. Si es una casa digna para tener un grupo. ¿Qué debe ser una casa digna para tener un grupo? Donde haya la oportunidad de poder evangelizar. Pastor, ¿deben de ser todos la gente en la familia que estamos cristiana? No. Jesús fue a hacer un grupo en la casa de Mateo cuando Mateo apenas si se convertía. Recién convertido, Jesús hizo un grupo ahí. ¿Se acuerdan que Jesús entró a la casa de Zaqueo? Cuando lo llevó a la casa, Zaqueo no estaba convertido. Fue en la casa de un inconverso. Pero vio que en esa casa, y vio el corazón de Zaqueo, que había la probabilidad y la posibilidad de que éste llegue a los pies del Señor. Entonces, cuando busquemos casa, veamos la casa, si la casa es digna en donde vamos a estar. Es importante el testimonio de los anfitriones. Créame, la gente donde usted está, el testimonio de quien les recibe es importante, de que usted lo pueda valorar y que hable de un lugar digno para que usted pueda hacer un grupo. Vamos a ver la sexta. Vamos a mirar versos 14 y 15. Dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Venga a ver el verso 31 al 33. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos confiesan al Señor todas las semanas delante de hombres aquí? Cada vez que lo predicamos, cada vez estamos confesando. Y mire cómo el Señor lo pone: aquel que me confiese, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Es decir, le va a contar de nosotros. Mire el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora mire el 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dese cuenta de esto. Cuando el Señor envía a los discípulos, Él acababa de ver a qué, a las ovejas que estaban como dispersas y desamparadas, que no tenían pastor. Entonces el Señor prefirió mandar a ovejas en medio de lobos a que hayan ovejas sin pastor. Porque veía a las ovejas que no tenían pastor, por eso decide hacer discípulos y los envía. Pero cuando los envía se da cuenta de algo y les advierte, dice: ustedes van a ir como a ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Por eso sean sabios, sean astutos y sean mansos, sean prudentes. Entonces es mejor hacer grupos a no hacerlos. Jesús sabía que al momento de mandarlos a hacer grupos, los estaba mandando donde estaban los lobos, donde las ovejas corrían peligro, escúcheme, de ser traicionadas, decepcionadas, de oír un no. Porque si les dijo al lugar que vayan y no les recibieran, ¿qué debían hacer? Sacudir el polvo de sus pies, darse media vuelta y salir.
Entonces el Señor los estaba exponiendo a los lobos. Pero el Señor se quedó viendo y dijo, a ver, ovejas sin pastor u ovejas en medio de lobos. ¿Qué eligió? Eligió que tengan grupo, a tenerlas sin pastor. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar hoy? A que usted no se me desanime. Capaz su grupo todavía no da fruto. Capaz todo al quien usted invita le dice que no. Capaz todo, porque Jesús les advirtió, habrá unos que les digan no. Entonces, nos va a pasar porque estamos como ovejas en medio de lobos. Pero yo quiero levantar tu ánimo y decirte que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando los llamó a ser discípulos les dijo, y estaré con vosotros hasta el fin. Entonces el Señor está con nosotros en esa tarea de estar como ovejas en medio de los lobos. Pero es preferible estar así, haciendo grupos, a tener a la gente descuidada. Entonces ese Dios, mis hermanos, aún ese Dios que unos te digan que no. Si no hubiera escrito, te sacudirás el polvo. Entonces, ¿qué quiero animarte a que tú hagas? Que sacudas el polvo de los problemas que has estado teniendo en tu grupo. Y que te levantes y diga, este me dijo que no, le voy a volver a predicar y me va a decir que sí. Y si tienes que volver a sacudir el polvo, te lo sacudes y le vuelves a predicar. Y si ya no entra, entonces te buscarás a otro, a quien poder predicarle. Pero hay la experiencia de que te digan que no. Habrá la experiencia que un lobo te diga que no, que a la hora de la hora no abrirá su corazón porque el Señor ya nos había anticipado que algunos no iban a recibirlo, que algunos iban a ser salvos, pero otros no. Ahí usted puede agarrar entonces, pastor, ¿para qué voy a predicar yo si algunos ya y de plano no se van a salvar? Es preferible, y quiero que usted lo entienda hoy así. Una cosa es que se pierdan porque rechazaron el evangelio, pero otra cosa es que se pierdan porque tú rechazaste predicar el evangelio. Entonces, que te digan no, es cuestión de sacudirte el polvo en el problema y volver a intentarlo. Pero es preferible que la gente se pierda porque rechazaron ellos la palabra antes que porque tú rechazaste de predicar el evangelio a alguien. Amén. Entonces Jesús tuvo que decidir, ovejas sin pastor o ovejas en los lobos. Pero él prefirió llevarlas a exponerlas a los lobos, diciéndoles, si no te reciben, te sacudes el polvo y te vas. Y aquellos que te reciben dirás, pasa en esta casa y permanecerás ahí. La última, y con esta quiero terminar. Mire el verso 40 al 42. Al que vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Discípulos. Entonces, quien te recibe para llevar palabra va a recibir recompensa de discípulo. Porque el que recibe a profeta, recompensa de profeta. Pero al que le da un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, de sus discípulos, va a recibir también recompensa. Lo último que le quiero decir aquí es, no lo tome personal. Es cuestión del trabajo en el reino. Si nos rechazan, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Jesucristo. Hay muchos que no quieren predicar porque se lo toman tan a pecho y en serio que tienen temor de ser rechazados. La gente no lo está rechazando a usted, está rechazando el evangelio, que es peor, pero por lo menos a usted le da la fuerza de entender que no es personal. Cuando alguien le diga que no, no se lo tome personal. Es que soy yo, es que como lo dije, es que yo no valgo, es que yo no puedo. ¿Para qué el pastor me dijo que predique si me dijeron que no? Y pobre de mí. Y otra vez, nunca más predico, ya no quiero ser discípulo, voy a irme a otro lado donde no hagan esto. No lo tome personal, diga al vecino, no lo tomes personal. La gente no te está rechazando a ti,
La gente está rechazando el evangelio, que es peor, que da pena, pero que por lo menos a ti te debe motivar, que no es a ti, que no es personal y que te debe dar fuerzas entonces para volver a presentarte ante Él en alguna otra oportunidad y seguir presentándole el evangelio. Amén. Amén. ¿Cuántos recibimos hoy la palabra? Amén. Entonces entiéndalo usted así: el Señor vio las ovejas, tuvo compasión y envía a los suyos a las casas. Usted tiene aquí 7 tips que usted los pueda aplicar en sus grupos. Estúdienlos, llévelos a sus grupos, y quiero pedirle a usted que lo tome como parte de obediencia, aquellas cosas que hoy hemos establecido como reglas dentro de los grupos, que usted pueda así mirarlo, así entenderlo y así obedecerlo. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí